doctor en ingeniería Herbert Zavala Ascaño con el tema de proceso de diseño de mezclas asfálticas en caliente Superpap. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Transmisión, ¿estamos grabando? Confírmenme en el chat. Ok, bien, entonces va a estar a cargo nuestro doctor, el ingeniero Herbert Zavala Ascaño. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en ingeniería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado en especialización de arbitrajes de la ESAM, actualmente es administrador de contrato de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desempeñando funciones como especialista en suelos y pavimentos de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional, coordinador de estudios y especialista en geotecnia, suelos y pavimentos, miembro del Comité de Calidad de Dirección de Estudios Especiales Ferrocarriles, MTC. Voy a dejar de compartir. Ok, muy bien. Primero agradecer, ¿no? Al Consejo Departamental de Huancavelica por la invitación, a la Cámara de Comercio y a GISAM por organizar este tipo de eventos donde nos permite, pues, a los profesionales, ¿ya? Que podamos, ¿no? Difundir lo que Dani Rodríguez tiene alguna participación con ustedes, porque está aquí solicita el control de la pantalla. No, no ingeniero. A ver, Y vamos a Dani derribar. Rodríguez, ahí está Sí. el que, bueno, pueden ver en el chat lo que está Sí, escribiendo el vamos a señor, expulsarlo. ¿no? Y está el señor que pide, solicite control remoto, ¿no? Es el nombre del señor Dani Rodríguez. Ya lo pasamos a retirar de la sala, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, eh, uno de los, bueno, es el lugar donde podemos compartir lo que se realiza a nivel nacional y a nivel latinoamericano y mundial, y cuáles son las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que debemos mejorar? Porque no todo está resuelto, y dar esos puntos bases, porque muchas veces, hoy en día se piensa pues que la investigación es, hay que buscar algo nuevo, ¿no? Y cuando lo que sucede es que hay muchos problemas que conocemos actualmente que se dan, y es la investigación tiene que ser una investigación aplicada a esos problemas que existen, básicamente significa mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces no descartamos ese conocimiento que existe y por lo tanto ir hacia adelante, ¿ok? Muy bien, entonces en esta parte voy a mostrar que, ¿por qué hablamos de mezclas asfálticas en caliente? Y este tema lo vamos a seguir viendo todavía algunos años más, porque el tema de mezclas asfálticas en caliente va a seguir manteniéndose los siguientes 20, 30 años, y ver en dónde va a ser las mejoras. ¿Por qué las mejoras? ¿Por qué seguimos hablando del HMA, ¿no? Hot Mix Asphalt, ¿no? Mezcla asfáltica en caliente. Porque si tenemos mezclas asfálticas en frío, porque con las mezclas asfálticas en caliente vamos a llegar a esas resistencias, altas resistencias que necesitamos en este tipo de superficie de rodadura, no solo como aporte estructural, sino porque también tiene un aporte funcional, ¿no? Y uno de sus aportes funcionales es la rugosidad, el índice de rugosidad internacional. ¿Ya? Por eso es que es muy utilizado la mezcla asfáltica en caliente, por resistencia y por la mejora de rugosidad. ¿Por qué no mezclas asfálticas en frío? Porque justamente al no llevarlo a altas temperaturas, las mezclas asfálticas en frío van a lograr menores resistencias, y por lo tanto el coeficiente estructural que dan en el caso de una mezcla asfáltica en frío, ¿ya? Lo que va a suceder es pues que tienen, por ejemplo, una mezcla asfáltica en frío puede tener la mezcla asfáltica en caliente. A ver, por favor, no sé si Gisán me pidió. A ver, ¿qué sucedió?
A ver, le Como te ayudamos digo, el ahí. control remoto, están moviendo No, mi... Lo voy a dejar de compartir. Me han a ver, solicitado el control remoto y acaban de, nuevamente, me han solicitado el control remoto. Ya, no voy a activarlo. Bueno, entonces el coeficiente estructural en una mezcla asfáltica en frío es mucho menor que una mezcla asfáltica en caliente. Ahí una de las principales, el principal fundamento por qué vamos a seguir usando mezclas asfálticas en caliente. Ahora, ¿por qué ir hacia Super Pave? ¿Ya? Y uno de los aspectos es, pues, primero vamos a hablar que normalmente, convencionalmente se dice, pues, se establece que un pavimento flexible está conformado, un momento, un pavimento flexible está conformado por una, déjame, por la subrasante, luego tenemos la subbase, la base y al final la carpeta asfáltica, ¿no? Que es por eso le decimos la capa de rodadura. Cuando tiene un espesor mayor a 5 centímetros, a partir de 5 centímetros hacia arriba, consideramos que esta tiene aporte estructural. Espesores menores no tienen aporte estructural, solamente tienen un aporte funcional. Y el tema a tratar va a enfocarse básicamente justo en este punto, ¿no? ¿Cómo logramos esta capa de rodadura? Y el punto es lograr su durabilidad. Este es un pavimento flexible típico. Y si no tenemos en cuenta cómo aseguramos su durabilidad, uno de los problemas que va a suceder es, como podemos ver en esta imagen, son los abollamientos prematuros. Esta es una carretera que entró en servicio y en menos de 3 años tuvimos, pues, en menos de 2 años, perdón, se tuvo este tipo de deformación. ¿Y esto a qué se debe? ¿Ya? Cuando un abollamiento se da, lo que nosotros debemos ver es la forma del abollamiento. No solamente un abollamiento implica, pues, oiga, medir su profundidad, ¿no? Sino es su forma del abollamiento. Si nosotros vemos el caso 1, si nosotros vemos el caso 1 y vemos el caso 2, aquí, en el caso 1 se trata de un problema de insuficiencia estructural y el caso 2 trata de un problema en la carpeta asfáltica. Entonces, es decir, que toda la estructura puede estar funcionando muy bien estructuralmente, pero hay un problema en la carpeta asfáltica. Puede ser exceso de cargas o puede ser en las propiedades volumétricas y de desempeño de la misma, ¿no? Entonces, hay que definir el mismo para que no suceda estos problemas. El otro tema es el problema de los agrietamientos piel de cocodrilo. Todas las imágenes que lo vamos a mostrar son lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha sucedido en nuestro país, ejecutado por empresas grandes, no estamos hablando de empresas pequeñas. Y ojo, no solamente empresas nacionales, sino también internacionales. A veces nos venden la utopía, pues, de que el que viene de afuera lo hace mejor que nosotros, ¿no? Y recuerden, el conocimiento es el mismo, el problema es la aplicación del mismo. Y la aplicación del conocimiento es un problema que trasciende países. ¿Ok? Pero bueno, entonces aquí podemos ver pues que, por ejemplo, evitar que se dé el agrietamiento, ¿cómo evitamos, cómo reducimos menor incidencia que se dé este tipo de falla en la carpeta asfáltica? Por ejemplo, este es otro ejemplo de otra carretera en nuestro país cuya falla se dio pues en menos de 2 años, ¿no? Aproximadamente 20 kilómetros. De ahí vamos a ver otro tipo de falla. Este es otro caso emblemático en nuestro país, donde en menos de 2 años teníamos 100 kilómetros que presentaban este tipo de falla. Esto es un agrietamiento en bloque que tiene que ver con el gradiente térmico y lamentablemente mucho sucede, a veces se piensa pues que ya el diseño de mezclas, que los ensayos en los diseños de mezclas son una mera formalidad, ¿no? Es como si al tratar a un paciente el médico pensara pues que las muestras y los ensayos, esas muestras de sangre, de algún elemento que hayan tomado al cuerpo humano,
fueran solamente una formalidad y no hay que prestarle importancia al caso. ¿Qué va a suceder con el paciente? Lo que va a suceder, pues, es que no va a tener que se esté en buenas condiciones en un determinado tiempo, ¿no? Igual sucede con la mezcla asfáltica. Cuando no cumplimos, ¿ya? Que cuando no cumplimos, ¿no? Simplemente lo que va a suceder es pues que tenemos estos problemas. ¿Ya? Aquí son 100 kilómetros, ¿no? Una muestra de ello. El otro tipo de falla, como las vemos aquí, son fisuras longitudinales de nivel de severidad alta, que muchas veces no es por, guarda una relación con lo que tenemos en la estructura del pavimento, ¿no? ¿Ok? Y bien, entonces vamos a ver a qué se debe estos problemas y eso es lo que se busca. Por ejemplo, aquí tenemos otro problema, es cuando se empieza a perder, existe el desprendimiento en primera instancia del agregado fino de la arena y luego va quedando expuesta las cabezas del agregado grueso y de ahí se va desprendiendo en un corto plazo, ¿no? Porque a esto le decimos, ¿por qué se perdió la adhesión, ¿no? La adhesión en la mezcla asfáltica. Y un punto importante es, pues, ver el desempeño del pavimento. Y cuando evaluamos el desempeño del pavimento es que va a estar en todas las condiciones climáticas de la zona, en qué tipo de terreno se encuentra y va a estar sometido al tráfico pesado. El tráfico ligero no es incidente en el deterioro de un pavimento, pero sí el tráfico pesado. Todas las fallas que hemos visto anteriormente, empezando por agüellamiento, empezando por piel de cocodrilo, tienen que ver generalmente por la aplicación de cargas, estos tipos de fallas por el tema de gradiente térmico y este tipo de falla por un tema de proceso constructivo, ¿no? De la mezcla asfáltica y que tiene que ver con el envejecimiento y los materiales, por ejemplo, que no estén adecuadamente compactados, como la base y su base. Este otro problema tiene que ver con el envejecimiento del cemento asfáltico y lo que va a pasar es pues que no se asegura la durabilidad del mismo, ¿no? Por lo tanto, pierde su adhesión y se acelera el proceso destructivo o deterioro de la mezcla asfáltica. Bueno, ¿qué es una mezcla asfáltica? Una mezcla asfáltica tenemos pues que está conformado por agregados, grueso fino, filler, cemento y aditivos. Eso es como se maneja actualmente y va a continuar manejándose. Las proporciones de los mismos va variando y menos mal, ya hoy en día, al menos en nuestro país, ya tenemos, ¿no? Laboratorios en los cuales podemos medir el nivel de ensayo, el nivel de desempeño de la mezcla asfáltica. Algunos creen, por ejemplo, me sucede cuando asesoramos tesis, confunden mucho a los muchachos cuando van, oiga, tengo que ser necesario hacer un ensayo de desempeño como una rueda de Hamburgo. Sí es necesario, ya estamos a otro nivel, ¿no? Pero algunos todavía se quedan con su concepto de Marshall, ¿no? No, que es suficiente con hacer tu Marshall. Ya no es suficiente hacer un Marshall, ¿no? Más bien ya deberíamos dejar de utilizarlo. Pero bien, entonces son los componentes que vamos a utilizar. Aquí me envían una pregunta. ¿Qué fallas podemos encontrar por la inadecuada compactación? Y aquí viene la primera respuesta. Cuando hablemos de mezclas asfálticas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, las etapas, ¿ya? En primera instancia, del cemento asfáltico. Porque, como hemos visto, me pueden indicar si BIM, hay un señor que es BIM y está pidiendo el control remoto, por favor. Ya, a ver, ahorita lo identificamos, a ver, O sea, si no ingeniero. están con su nombre, sería concerniente que lo retiren. Sí, mejor vamos a solicitar a ellos, las personas que se puedan identificar, Sí, ya porque para... sí. Sí. Ok. Correcto. Muy bien, entonces nosotros tenemos, cuando hablamos en cemento asfáltico, hoy en día en Superpave hablamos del grado de desempeño. Y tenemos que ver las distintas fases que pasa el cemento asfáltico. Una primera etapa, pues, en la que es el tema de manipulación, transporte, con el almacenamiento del mismo. La segunda etapa es donde el cemento asfáltico va a sufrir las mayores modificaciones al mismo y que viene a ser que tiene que ver con el envejecimiento y endurecimiento.
¿no? Y en SuperPave se trata básicamente, y es en la elaboración de la mezcla asfáltica y la construcción. En la elaboración de la mezcla asfáltica, a las temperaturas que va a estar sometido el cemento asfáltico, a temperaturas mínimas que tiene que estar sometido, para temperatura mínima y hasta qué temperatura podemos manejar para que no envejecer al cemento asfáltico. En el etapa de la construcción, tener cuidado con las propiedades volumétricas, como el volumen de vacíos, por ejemplo. Si bien hablamos de volumen de vacíos, a ver, en un margen de 3 a 4%, de 3 a 5%, y en zonas de altura se puede manejar entre 2 a 4%. Esto pues ya, ok, muchas gracias. Entonces, esto lo que va a hacer es cómo simulamos este nivel de envejecimiento en un SuperPay, ¿no? Y uno de ellos, de esos ensayos, es el horno rotatorio de película delgada. En la construcción tenemos que tener cuidado cuando compactamos, primero, estar con una temperatura mínima, ya si estamos sobre la temperatura mínima para compactar, porque si estamos por debajo vamos a tener problemas de dejar altos vacíos de aire. ¿Y esto en qué va a incidir durante el periodo de servicio? Lo que va a incidir es pues que también se produzca el envejecimiento de asfalto por la oxidación de las películas de asfalto, por el ingreso de agua y oxígeno. Y la tercera etapa, ¿no? Que es pues cuando el cemento asfáltico está ya en operación, la carpeta, ahí es donde ya llevamos carpeta asfáltica, ¿no? Cuando ya está en condiciones de, este, eh, Eduardo, a todos, no sé, por favor, si lo pueden eliminar, un poco distrae la presentación. Ya. Bien, entonces en la tercera etapa tenemos que ver pues la operación y ahí hay que, en todas las etapas, como vemos en la etapa de mezcla asfáltica, lo que sucede es pues que envejecimiento por la elaboración de la mezcla asfáltica, ¿sí? En la tercera etapa es pues el envejecimiento del cemento asfáltico durante su periodo de servicio. ¿Esto cómo lo va a representar SuperPave? A través del ensayo de la cámara de presión Bessel, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo estas consideraciones que nos van a permitir asegurar la durabilidad del cemento asfáltico. Normalmente, ¿qué buscamos nosotros como propiedades físicas del asfalto? Y es pues la durabilidad que tiene que ver que mantenga la cohesión, ¿no? Ya no haya desprendimientos, no haya fisuramiento, ¿ok? La adhesión, como mostramos en las imágenes anteriores, el tema de la susceptibilidad a la temperatura. Y aquí esto es un punto importante porque la susceptibilidad a la temperatura se da básicamente en la etapa de servicio de la carpeta asfáltica. Puede haber temperaturas, por ejemplo, en nuestra zona de costa o nuestra zona de sierra, ya donde estamos a temperaturas pues, en sierra y selva, ¿no? Donde estamos a temperatura ambiente de 30 a 35 grados centígrados, ¿ok? Pero la temperatura de la carpeta asfáltica puede llegar tranquilamente a 60 grados centígrados. ¿Esto qué hace? ¿No? ¿Esto qué hace? Que como el cemento asfáltico va modificando su viscosidad, por eso es que tenemos esta gráfica aquí para entender la carta de viscosidad, cómo varía la viscosidad del cemento asfáltico original, ¿no? Ya como tenemos, cómo varía la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, ¿ok? Y vamos viendo pues que a bajas temperaturas la viscosidad se incrementa y a menores temperaturas y a mayores temperaturas la viscosidad se reduce, ¿no? Y esto, ¿cómo le tenemos nosotros? Que cuando llega a 60 grados centígrados está mucho más blando el cemento asfáltico y por lo tanto puede deformarse, ¿ok? Y cuando lo sometemos, y ahí viene el otro parámetro, que es el envejecimiento y endurecimiento, ¿ya?
Ojo, que estos fundamentos se mantienen desde hace más de 50 años. ¿Ya? El tema es cómo lo vamos tratando. Y el envejecimiento y endurecimiento tiene que ver con lo que vamos a ver, mostrar aquí en este gráfico que se denomina carta de viscosidad. Tenemos la curva original, ¿no? Del cemento asfáltico original, pero cuando lo sometemos a altas temperaturas sobre los 140 grados centígrados, pues lo que va a suceder es que vamos a tener esta otra carta de viscosidad, esta otra curva de viscosidad, y decimos que está envejecido. ¿Ok? Indicamos que está envejecido. Entonces se incrementa. Esta variación de la viscosidad nosotros le denominamos envejecimiento y endurecimiento. El tema de susceptibilidad a la temperatura y envejecimiento y endurecimiento es lo que marca la pauta en las tecnologías de mezclas asfálticas en caliente. Aquí está el meollo del asunto. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo mejoramos eso? ¿Cómo aseguramos el desempeño de esta carpeta asfáltica en la etapa de servicio, ¿no? Y también tener las previsiones del caso durante la elaboración de la mezcla. ¿Ya? En esto se fundamenta. Y todas las tecnologías que vengan como asfalto modificado, mezclas asfálticas tibias, van a trabajar en esto. ¿Ya? Van a trabajar en esto. Los asfaltos modificados, en el tema de susceptibilidad a la temperatura. ¿Ok? Las mezclas asfálticas tibias, como el problema es en la elaboración de la mezcla, muy bien, como uno de los temas es utilizar menores temperaturas de calentamiento, menores temperaturas para calentar el cemento asfáltico y poder reducir ese riesgo de envejecimiento y endurecimiento, es decir, que aumente significativamente su viscosidad. ¿Ok? De eso trata el fundamento, la esencia en las mezclas asfálticas en caliente. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es el muestreo del cemento asfáltico, ya en las plantas de altura, en las plantas de asfalto normalmente las procesamos a temperatura de 150 grados centígrados en promedio, y en la planta lo que va a estar, a qué temperaturas generalmente van a estar las superficies de los metales, es pues entre los 65 y 95 grados centígrados. Bueno, aquí hacemos un resumen de lo que es SuperPay para caracterizar, ¿no? Y tener en cuenta justamente lo que hemos visto previamente, ¿ya? Y es evaluar el cemento asfáltico a distintas temperaturas, ¿ok? Y vamos a ver aquí. Primero, el horno rotatorio de película de delgada me va a simular el envejecimiento, ojo, la propiedad que hemos visto, el envejecimiento del cemento asfáltico después de la elaboración de la mezcla asfáltica, ¿ok? En la planta de asfalto. Y la vasija a presión, de envejecimiento a presión, el PAP, también me ve el envejecimiento del asfalto, pero después del periodo de servicio de la carpeta asfáltica, ¿ya? ¿No? Es decir, una carpeta asfáltica se construye, un pavimento flexible se construye por etapas de 0 a 10 años y de 10 a 20 años. De 0 a 10 años toda la estructura del pavimento, pero al 10º año podemos hacer un mantenimiento periódico y vamos a aprovechar esta sección típica que pusimos aquí. Esta estructura de aquí es de 0 a 10 años. ¿Bien? De 0 a 10 años. Listo. Pero si queremos llegar a los 20 años, normalmente es hacer un recapado, es decir, colocar una carpeta sobre la carpeta existente, y eso es para llegar de los 10 a los 20 años. ¿Sí? De los 10 a los 20 años. Para eso está, ¿no? Claro, si hubiese fisuras sobre la carpeta asfáltica, se pueden plantear soluciones como el sellado de fisuras, dependiendo del nivel de severidad de las grietas, ¿no? O si hubiese agüellamiento, ¿ok? Y el nivel de severidad de fisura, o también el nivel de severidad de fisuras es de moderado a severo, se puede hacer un fresado, volver a recuperar esa carpeta asfáltica y colocar el recapado adicional, ¿no? ¿Ya? Es eso lo que se busca, ese nivel, que no llegar a ese nivel de deterioro, ¿no? Sino lograr, pues, que coloquemos solamente el recapado. Bien.
Bueno, entonces a eso hablamos nosotros, que es lo que va a simular el envejecimiento en la vasija de presión Bessel, ¿sí? Y el horno rotatorio de película delgada. El otro ensayo que tenemos para temperaturas bajas es el reómetro de viga de flexión, conocido como BBR, ¿ya? Y el ensayo de tracción directa. Y estos dos ensayos, ¿qué van a hacer? Nos van a medir las propiedades del asfalto a bajas temperaturas. ¿Y por qué la importancia de evaluar el cemento asfáltico a varias temperaturas? A bajas temperaturas, porque a bajas temperaturas es más fácil que se produzcan los agrietamientos, como el piel de cocodrilo, ¿no? O ese agrietamiento que vimos agrietamiento en bloque por gradiente térmico. Entonces, este ensayo nos trata de representar justamente que no se vaya a producir ni durante, cuando hemos construido, después de construir, y durante el periodo de servicio. Aseguramos eso. El otro ensayo que normalmente no se hace con las metodologías convencionales es el reómetro de corte dinámico DSR. Y este ensayo lo que va a hacer es medirnos las propiedades del asfalto a temperaturas altas e intermedias. Ya tenemos esa ventaja en el método Super P, ¿no? De medir cómo se va a comportar el cemento asfáltico a temperaturas altas e intermedias. Vamos a ver más adelante, en los siguientes, ¿no? Cuando hablamos de PG, del grado de desempeño, es pues que llega a cierta temperatura donde el cemento asfáltico se pone inestable y se van a producir desde deformaciones como los agüellamientos y también puede darse el desplazamiento de la mezcla asfáltica. Y otro ensayo que tenemos aquí adicional es el viscosímetro rotacional. Este ensayo básicamente nos va a permitir medir a qué temperaturas son confiables que podemos transportar, ¿no? El cemento asfáltico. Ya vamos a evaluar esa característica. Básicamente está. Pero si vemos, ¿no? En resumen, haciendo un repaso, vemos pues, primero, evaluar el envejecimiento del asfalto. De ahí, evaluar el asfalto, las características del asfalto a bajas temperaturas. De ahí, evaluar las características del asfalto a altas temperaturas e intermedias. ¿Sí? Y cómo vamos a manipular el cemento, a qué temperaturas podemos manejar el cemento asfáltico sin riesgo de envejecer, de que se vaya a envejecer. Vamos a ver aquí entonces en primera instancia el reómetro de corte dinámico DCR, que lo que trata es básicamente, aquí está la película de cemento asfáltico. Esto de aquí es una placa móvil, fija, perdón, y la parte superior es una placa móvil. Lo que va a hacer, lo que va a suceder aquí es pues que todo está en el punto A y gira hacia B, de B vuelve hacia A, de ahí va hacia C y de ahí regresa hacia A nuevamente. A eso es lo que le denominamos un ciclo, ¿no? Como lo ven en esta gráfica. Ya lo vemos que se ha hecho un ciclo. Esto se hace a varias temperaturas, puede ser 70 grados, 60 grados, dependiendo del PG del cemento asfáltico y cuando rompe. ¿Cuál es la finalidad de este ensayo? Obtener pues dos parámetros, el módulo de corte complejo y el ángulo de fase. Hay que tener en cuenta que el cemento asfáltico o la mezcla asfáltica va a tener un comportamiento viscoso o un comportamiento elástico. Cuando hablamos de un comportamiento viscoso, vamos a hablar pues que el cemento, que la carpeta asfáltica va a ser mucho más rígida, ¿ok? Más rígido, entonces va a ser más propenso a fisurarse, a agrietarse. Cuando hablamos de un comportamiento elástico, no, perdón, en el viscoso es agüellamiento, a veces hablo en automático. Ya, cuando hablamos en un tema de comportamiento elástico, estamos hablando que es mucho más rígido y fisurable, el viscoso, agüellamiento. Bueno, si vemos nosotros aquí, si el ángulo de fase fuese pues cero, vemos que vamos a estar en comportamiento elástico. Por lo tanto, hablamos de una mezcla asfáltica que va a ser fisurable, ¿no? Dependiendo de las temperaturas que esté sometido, ¿no? A las condiciones particulares del proyecto. En cambio, si hablamos de un ángulo de fase de 90 grados, vamos a estar en un comportamiento viscoso, en una carpeta asfáltica que se va a huellar. ¿Ya? Puede haber un incremento
leve del tráfico pesado que pase y sin, va a huellarse, ¿no? Es por eso que lo que se busca es que la mezcla tenga un comportamiento viscoelástico, ¿ya? Un comportamiento viscoelástico. Ok, bueno, aquí, cómo se comportan, ¿no? El otro tema es el viscosímetro rotacional, el VR. Eh, este ensayo básicamente es, aquí está el cemento asfáltico, este es el viscosímetro a una determinada temperatura, y lo que va a suceder va girando, ¿no? Y va a medir ya su viscosidad. ¿En qué parámetros? En pascales por segundo, ¿no? Ya la viscosidad en pascales por segundo. ¿Y a qué temperatura lo hacemos? A una temperatura de 135 grados centígrados. ¿Ya? ¿Y esto básicamente para qué es? Para que se pueda bombear y manipular para la mezcla asfáltica. Si bien hablamos de Super Pay, pero hay varios ensayos que básicamente no se pueden aplicar para asfaltos modificados, ¿no? Pero en este caso, este ensayo sí puede aplicarse para asfaltos modificados y no modificados. Siempre hay que ir viendo hay que ir viendo, ¿no? Ya, hay que ir viendo qué ensayos se pueden aplicar o no, dependiendo si es asfalto modificado. Generalmente se usa asfaltos convencionales, no modificados, ya, pero este sí se puede aplicar. El ensayo del reómetro de viga de flexión, el BBR, pues justamente es un cemento asfáltico que se ha obtenido después de hacer dos procesos, ¿ya? Y es el envejecimiento del cemento asfáltico en el horno rotatorio que simula después de la elaboración de la mezcla y en el PAP, después de su periodo de servicio. Es decir, un nivel de envejecimiento que aseguramos que va a ser después del periodo de servicio de la carpeta asfáltica. ¿Y de qué trata esto? ¿No? Entonces, miren, el margen de seguridad que se da en SuperPay y esta briquetita que vemos aquí, okay, esta briquetita que nosotros vemos aquí, pues es ese cemento asfáltico endurecido. ¿Ya? Ese cemento asfáltico endurecido. Aplicamos una carga de 100 gramos, ¿sí? Se da una deformación en la muestra de cemento asfáltico, y esa deformación entre la deformación original nos va dando, ¿ya? Nos va dando la rigidez, ¿ok? Nos da la rigidez. Y el otro ensayo es el equipo de tracción directa, donde básicamente es similar, no tenemos una longitud original, se estira ¿ya? Esta se estira, y lo que va a pasar es en qué momento rompe ese cemento asfáltico. Entonces, hasta que rompa, va a haber una variación de la longitud. Y justamente esa variación de la longitud entre la longitud efectiva es la deformación de Fayet. ¿Para qué nos sirven esos ensayos? Voy a correr un poco solamente para que lo vean. ¿Para qué nos sirven esos ensayos? Para justamente poder clasificarlo, qué tipo de PG es, qué grado de desempeño es. Y así es un PG 46, 52, 58, y por eso aquí están, pues, ¿no? Los ensayos establecidos de corte dinámico, aquí están los ángulos de fase, ¿no? Corte dinámico después del envejecimiento, horno de película delgada, le hacemos al asfalto original, el envejecimiento recipiente presurizado en PAP, esto sería el horno rotatorio, módulo y corte, y con ello nosotros podemos definir cuáles son qué tipo de cemento asfáltico, qué PG va a ser. ¿Okay? Muchas veces, y sucede, porque lamentablemente hoy en día con el tema de de la difusión de conocimiento, algunos profesionales establecen pues que no, solamente es con una fórmula, que vamos, justo es lo que vamos a entrar, pero no, los ensayos están dados, lo que acabamos de ver está dado para con qué finalidad, clasificar, determinar qué PG es y a qué grado de desempeño. ¿Y por qué la importancia del grado de desempeño? Vamos a verlo aquí, cómo se hace actualmente para entenderlo, y de ahí vamos a ver, pues, por qué la necesidad, ¿no? Por qué se va mejorando y hacia dónde van las tendencias.
Uno de los grandes problemas es, por ejemplo, que la ventaja que nosotros tenemos en nuestro país es que tenemos todos los problemas. ¿Ya? Esa es la gran ventaja que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Y, y, y eso, ¿qué significa? Que nosotros, pues, tenemos distintas temperaturas a las cuales va a estar sometido el cemento, una carpeta asfáltica. Por ello, debemos tener en cuenta, si estamos a bajas temperaturas, recuerden, agrietamiento. Si estamos a altas temperaturas, deformación, ahuellamiento. ¿Ya? Esto es lo primero que cuidamos por temperatura, porque también están las propiedades volumétricas, ¿no? Y las propiedades de desempeño, que tienen que ver con dos aspectos también, agrietamiento y deformación, ahuellamiento, ¿no? Entonces, evaluamos todo el sistema. En primera instancia, el sistema es, oiga, que no se produzca el ahuellamiento o agrietamiento por el cemento asfáltico. De ahí, en una mezcla asfáltica, es que no se produzca el ahuellamiento y agrietamiento por la mezcla asfáltica. Entonces, por eso cuidamos sus propiedades volumétricas y sus propiedades de resistencia. Agrietamiento por temperatura y agrietamiento por carga. El agüellamiento por temperatura y también por carga. Bien. Entonces, ¿cómo se hace actualmente en nuestro país? Para entender este cuadrito, ¿ya? Vamos a pasar aquí y miren esta gráfica, este cuadro es el histograma, es una estación en Cusco, Machu Picchu. Tenemos 15 años, ¿no? Que hemos establecido aquí, 15 años, ¿sí? Y de todos los meses, sus temperaturas, esto es la temperatura mínima media mensual. Y de eso lo que se hace es sacar el promedio, así nos establece, sale 11.1. Vamos a ponerle 11, ¿ok? Le ponemos 11. De ahí vamos a pasar a otras temperaturas máximas medias mensuales, ¿ya? Igual, el mismo registro es de Machu Picchu, y tenemos 21.6, ya vamos a ponerle 22 grados centígrados. Si fuera así, tradicionalmente, como se continúa haciendo en nuestro país, estamos hablando entonces de una temperatura media anual de entre 11 a 22 grados centígrados. ¿Cuál seleccionaríamos? Si nosotros vemos aquí, pues estaríamos seleccionando un cemento asfáltico que puede ser 60, 70, 85, 100 o 120, 150. Miren, ¿no? Oiga, total, tres tipos de cemento asfáltico. ¿Cuál sería el más coherente en emplear? ¿Ya? ¿Cuál sería más coherente? Ahora, 85, 100 o 120, 50 o 60, 70. Normalmente, como las estaciones no están cerca de la carretera, sino a cierta distancia, las estaciones meteorológicas, pues se ubicaría, se utilizaría el rango de temperatura que me abarca más, ¿no? Estamos entre 11 y 22. ¿Cuál sería? 24 y 15. Entonces, el que todos seleccionarían sería el de 60, 70. ¿Ok? Ya, miren, 60, 70, ¿no? Pero por eso es que existen zonas de una carretera, no todas, no muchas veces, oiga, ¿por qué se ha gritado más rápido en este sector, no? Ya, y justamente es porque, si se percatan, estamos omitiendo cierto rango de temperaturas que se va a dar en ciertos pisos altitudinales, ¿ya? No es, recuerden que una carretera puede tener, pues, tiene una longitud variable. ¿Y eso qué hace? Al tener esa longitud variable, lo que hace es, pues, que vamos a tener distintas temperaturas en cada uno de estos pisos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver aquí cómo se demuestra eso, ¿ya? Porque a veces el problema es entender el número, entenderlo, interpretarlo, qué significa, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Sí? Y vamos a ver aquí, tenemos las temperaturas mínimas. El promedio es las estoy marcando, pero lo que nos importa es las temperaturas mínimas que omitimos, ¿ya? Las que estoy marcando con la flecha azul. Esa es la que nos interesa, ¿ok? Muy bien, nosotros hemos establecido un promedio de 11. Miren, de 11, ahí está, esa línea azul que hemos dibujado. Pero vemos pues que miren, ¿cuántos meses estamos debajo de 9 grados centígrados, por ejemplo? Miren, ¿no? Estamos debajo de 9 grados centígrados. ¿Cuántos meses? Prácticamente 1, 2, 3, 4 meses que están debajo de... Entonces, al estar a esas bajas temperaturas, significa pues que el cemento asfáltico endurece y por lo tanto, ¿qué es lo que se puede dar en ese tiempo? Los agrietamientos. Y específicamente eso es lo que sucede.
¿Ya? Oiga, ¿por qué en este sector, no? ¿Ya? Oye, justamente porque ahí hay menores temperaturas. Bueno, ¿qué buscábamos con SuperPay? Lo ideal sería, pues, encontrar una temperatura que me abarque todo el rango de temperaturas a las cuales va a estar sometido el cemento asfáltico. Ojo, esto de aquí son temperatura ambiente. Recuerden, y vamos a verlo más adelante, que una cosa es la temperatura ambiente o la temperatura del aire, y en el cemento asfáltico o en la carpeta asfáltica que está colocada, esa temperatura hasta se puede duplicar. Si está a 30 grados, digo duplicar, pero hay una fórmula para determinarlo que lo vamos a ver, ¿ya? Puede llegar a 60, 65 grados centígrados, ¿sí? Entonces, o a menores temperaturas, ¿no? Estamos a 10 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces, el objetivo es el que la temperatura a la que llegue la carpeta asfáltica esté por debajo, cumpla, abarque todo el rango de temperaturas a los cuales va a estar sometido la carpeta asfáltica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si vamos, ojo, estamos viendo con la temperatura mínima media, pero si vamos con la máxima, y quiero que observen lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice para la cuando las temperaturas, ojo, menos de 5 grados y temperaturas máximas, nos recomiendan usar, y es recomendable yo usar asfalto modificado, ¿ok? Cuando tenemos temperaturas de 24 grados centígrados o más, usar el asfalto modificado. Muy bien. Vamos a ver aquí en temperaturas máximas, ¿sí? Este es el promedio de las máximas y la roja que señalo es la temperatura, la máxima de todas las máximas, las que se omitieron, ¿no? Al sacar el promedio. Pero podemos, si hacemos un trazo, y aquí es 22, esto es lo que nos salió a nosotros, ¿sí? ¿Ya? Pero si vemos, vamos a trazar otra línea roja en 24 grados centígrados. Miren, ¿cuántos meses tenemos temperaturas mayores a los 24 grados centígrados? En este caso son 3 meses que tenemos temperaturas mayores de 24 grados centígrados. Entonces significa que va a haber una incidencia significativa en la susceptibilidad térmica de la carpeta asfáltica. ¿Quién es susceptible? Es el cemento asfáltico. ¿Y qué va a suceder en ese tiempo? Que el cemento asfáltico, al modificar, susceptibilidad térmica se le indica, ¿por qué? Porque su viscosidad varía significativamente, se reduce significativamente al estar a mayores temperaturas. ¿Ok? Entonces aquí, por eso es que se necesita aplicar un cemento asfáltico modificado. Pero bien, se percatan, pues miren, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué meses lo tenemos fuera, ¿no? ¿Qué temperaturas estamos omitiendo durante 3 meses? ¿Ok? 3 meses. En esos 3 meses los vehículos no dejan de transitar. Entonces lo que se buscaría es, pues lo que se busca es trabajar, obtener pues un rango de temperaturas, ¿no? Dentro del cual trabaje, no se omita ninguna temperatura al cual va a estar sometido durante su periodo de servicio la carpeta asfáltica. Por eso la importancia de modificar un cemento asfáltico. Y de ahí viene pues el tema de justamente de determinar, por eso empezamos con el tema de determinación del grado de desempeño. Si ustedes han visto, se aplica, y eso lo vamos a poder abarcar ahora, ¿no? Se aplica lo que es temperaturas mensuales promedio, ¿no? Mínimas y máximas, y ven el nivel de el número de temperaturas que se pueden omitir. Por eso es que en SuperPay lo que se solicita es lo siguiente. Primero, un registro de 20 años, es de la temperatura del aire. Esto es un poquito complicado cumplir, ¿por qué? Porque, primero, en nuestro país, y por el tema del cambio climático, la temperatura hace 10 años ha cambiado significativamente. No tenemos todas las estaciones meteorológicas en distintos puntos de la carretera, no siempre están a cierta distancia. ¿Listo? Pero lo importante es que hoy en día ya podemos contar con esa información y nos da, por ejemplo, para el tema de la temperatura máxima, buscar la semana con la mayor temperatura. ¿Ya? La semana con mayor temperatura, ya ni siquiera hablamos de un mes, sino qué semana durante un año se ha obtenido la mayor temperatura. ¿Sí? De ahí tenemos pues la temperatura mínima, ¿no? ¿Ya? Y es pues la menor temperatura en un día que se ha identificado
durante un año, ¿no? Entonces, miren, ya pasamos a la temperatura mínima del aire a la menor de un año. ¿Y el PG cómo lo vamos a determinar? El grado de PG es grado de desempeño, performance grade, y la temperatura máxima, por ejemplo, aquí decimos 58, ya, es porque la temperatura a la cual va a llegar la carpeta asfáltica, por eso dice el pavimento, ya hay que diferenciar la temperatura del aire, recuerden, ¿no? Temperatura del aire puede ser 24 grados centígrados, muy bien, el pavimento puede llegar a 50 grados centígrados, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que el máximo, este grado de desempeño del cemento asfáltico es 58 grados centígrados. Estamos tratando de asegurar. Y 34 o menos 34 tiene que ver la menor temperatura. ¿Ok? Entonces, que no va a llegar puede llegar a menos 30, por ejemplo, menos 20, pero nunca va a superar el menos 34 grados centígrados. ¿Cómo determinamos? Aquí en nuestro país, nosotros, este es un mapa referencial que se elaboró en el año 2000 en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, estableciendo pues los PG que se podrían aplicar en distintas regiones de nuestro país. Pero esto es solamente referencial, porque hay que hacer el ensayo. Aquí podemos ver, ¿ya? Aquí podemos ver el PG y cómo son los máximos, ¿no? Y aquí están los mínimos, ¿ya? Aquí están los mínimos. ¿Cómo entender esto? En primera instancia que podemos tener un cemento asfáltico de 46, ¿sí? 46, o 52 o 58, y la otra temperatura puede ser, por ejemplo, en el caso de 46, lo mínimo es menos 34 o menos 40, menos 46. Ingeniero, ¿puede ser menos 10? No, porque solamente para 46, que es la máxima, solamente tenemos desde menos 34 a menos 46. Y se selecciona lo que está aquí. Me salió menos 32, ¿cuál seleccionaría? Menos 34. Me salió menos 36, ¿cuál seleccionaría? Menos 40, ¿no? Me salió menos 44, ¿cuál selección? Menos 46. ¿Ok? Solamente esos tres para el caso de 46. En el 52, tengo desde menos 10 hasta menos 46, cualquiera de esas. De 58 hasta 70, como vemos, tenemos desde menos 10 hasta menos 40. Y en 76 y 78 tenemos desde menos 10 a menos 34, ¿no? Ese es el rango que manejamos. Para el caso de menos 76 y 82, básicamente se aplican pues para, vamos a decirlo así, ¿dónde se aplican las mayores cargas? Muchas veces las mayores cargas se aplican en zonas de estacionamiento, ¿no? Ya, entonces, y donde se va a estacionar, donde va a haber velocidades bajas, o también donde vamos a tener una alta incidencia de tráfico excesivo. Aquí les voy a mostrar una imagen, por ejemplo, esto puede suceder, ¿no? ¿Ya? Ojo, esto es de nuestro país, ¿eh? Esto es lo que pasó en el año 2016. Se construyó una carretera y en menos de 6 meses se ahuelló porque no estaba preparado para este nivel de tráfico de los camiones de una mina, ¿ya? Y se produjeron abollamientos de este nivel, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ver en esta imagen. Ahí está, se usa para medir el abollamiento una regla de 3 metros, y aquí vemos pues el abollamiento, ¿no? Más de 5 centímetros de profundidad, y se puede apreciar esto, ¿no? Ustedes pueden apreciar cómo es la forma del abollamiento, ¿ya? Ok, eso es lo que ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Ahí está la forma del abollamiento. ¿Y por qué es importante? Porque no ha fallado la estructura del pavimento. La base y su base está muy bien. Y aquí podemos observar, ok, aquí podemos observar, mira, cómo aumentó el espesor, cómo se redujo aquí el espesor, pero la base está intacta, no está deformada. Entonces, es aquí justamente, oiga, estructuralmente está funcionando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el problema? El problema está en la carpeta asfáltica, pero no porque se haya construido mal en este caso, sino por el tráfico que vemos aquí, por este tráfico. ¿Okay? Listo. Muy bien. Bueno, solamente para aclarar estos puntos. ¿Y cómo vamos a determinar el grado de desempeño? Recuerden que todo en ingeniería manejamos es el tema de probabilidades. Y nosotros, para asegurar, hay una fórmula, y esto es lo que vamos a mostrar ahora, no es la fórmula
para, a ver, Felipe, por favor, su Ya lo micrófono. silenciamos, ingeniero. Ok, gracias. Y vamos a ver aquí que vamos a buscar una probabilidad de 98%. ¿Esto de qué trata? Aquí está la fórmula. Nosotros vamos a tener la temperatura ambiente máxima, la latitud al cuadrado, la latitud y la temperatura del pavimento. Temperatura del aire y la temperatura del pavimento, en este caso es la mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la temperatura mínima del pavimento? ¿Ya? Y con eso ya podemos determinar, ¿no?, el nivel de desempeño. Muy bien, más bien espero no haberme explayado más y atento a las consultas que hubieran al lugar. A ver, correcto, doctor Herbert. A ver, ahí por favor, para abrir la ronda de preguntas, levantar la mano, por favor, para poder darle el micrófono. Vamos a, en estos momentos, voy a solicitar a transmisión que desactiven el audio absolutamente de todos y que le den la opción también a nuestro especialista para que tenga el audio activado. Y las personas que desean preguntar, por favor, por la plataforma Zoom, levantar la mano o dejar su comentario en la caja del Zoom. Mientras van formulando sus consultas, me voy de forma rápida a los Hola, participantes. buenas. ¿Ahí deciden hacer consultas? Sí, buenas noches, buenas tardes. Mi Sí. señor Manuel Aurelio habla. Ahí le doy la En opción. caso, gracias. En caso de, buenas tardes.